Buen día a todas y todos. Sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, 9 de octubre, tenemos el tema de políticas de población y sus instrumentos institucionales por parte de COESPO. Comentarles que iniciamos un nuevo mes con nuevas dependencias y temas de interés para tus municipios. La sesión del mes serán terciadas, lunes, miércoles y viernes. El webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM, en dim.puebla.gov.mx/webinar. Les pedimos, por favor, que al final puedan contestar una encuesta de calidad de nuestros servicios del programa DIM en dim.puebla.gov.mx/encuesta, que estará disponible 30 minutos después de la sesión del webinar de hoy. Ahora bien, quiero agradecer al COESPO por la participación y las facilidades del tema de hoy. Muchas gracias. Ya entrando en materia, quiero hacer la presentación y le cedo la palabra a la secretaria técnica de COESPO, a la maestra Laura León, y que en una segunda intervención tendremos al licenciado Carlos Sánchez, responsable de estadística de COESPO. Adelante, licenciada Laura, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buen día a todos. De inicio, me gustaría agradecer al director del DIM, Antonio Vasconcelos Rueda, pues por brindarnos el espacio y la atención para poder exponer ante todos ustedes el tema de políticas de población y sus instrumentos institucionales. Me gustaría resaltar que el Consejo Estatal de Población es un elemento estratégico en la existencia del ayuntamiento, pues es un elemento que permite incorporar la política de población municipal y estatal. Es decir, directrices de política de población que desde el orden nacional y estatal deben descender hasta la población municipal, que es la destinataria natural de estas políticas. Se trata, primordialmente, de políticas que buscan mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto, desde diversas perspectivas como lo pueden ser los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, mujeres, migrantes, adultos mayores, así como de los problemas derivados de fenómenos sociales como la marginación, la dispersión o la pobreza. Para que todo esto funcione, es necesario comprender y aprovechar los consejos municipales de población como un enlace y gestor de la información, así como los recursos de los que la política de población se hace valer. Es por ello que saludo hoy a todos y me da muchísimo gusto este interés de los aquí presentes. Sin más, cedo la palabra al maestro Carlos para iniciar la presente capacitación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Tengo el gusto de presentarme. Soy Carlos Sánchez Moreno, su servidor. Trabajo en el Consejo Estatal de Población y soy el responsable del área de estadística. Me han encomendado la tarea de presentarles a ustedes el tema de hoy, que se trata de la política de población en una perspectiva muy general, ¿sí? Y también de los instrumentos institucionales que contamos para llevarla a cabo. Tenemos un gran objetivo general el día de hoy, que es capacitar a los funcionarios en el tema de políticas de población, y un objetivo secundario o particular, que es presentarles a ustedes la existencia y la necesidad de la integración de un Consejo Municipal de Población. Entonces procedo a comentarles rápidamente lo que trata esta presentación. Les decía, la siguiente cuestión es ya entrar en materia, ¿no? Es decir, preguntarnos qué es una política de población. Cuando hablamos de política, tenemos que pensar que la política es un arte de satisfacer las necesidades e intereses tanto de las personas como de la población, y el arte consiste en conciliarlos y en satisfacerlos. Por eso a veces vemos que la política toma giros tan interesantes. Y en el caso de los temas de gobierno, la política es un concepto aplicado al diseño e implementación de medidas, ¿verdad?, organizadas para un determinado fin. Nosotros, como Consejo Estatal de Población,
pues representamos a la política de población que ejerce y pone en práctica el gobierno del Estado a través de sus diversas dependencias. Somos un consejo, es decir, una representación de muchas dependencias que cada una va actuando. Ahora nosotros trabajamos en temas como la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, la migración, sí, la pobreza, la marginación. Y nuestro trabajo, pues básicamente constituye en coordinar, ¿verdad?, a las dependencias en la materia. ¿Okay? Y básicamente nuestro insumo es la información demográfica. ¿Ok? Entonces, con esta idea en mente, me gustaría platicarles otra cuestión, el por qué se hace política de población. ¿Sí? Un poco para pensar la política de población, tenemos que imaginarnos que la población es un algo vivo, cambiante, dinámico, transformador. Sí, hoy tenemos unas ciertas necesidades, todos los presentes de alguna manera hemos estado relacionados con el trabajo en el municipio. Sí. La población va cambiando día con día y a veces es algo tan imperceptible que solo nos damos cuenta cuando ha pasado el tiempo. En algunos municipios, hace rato veía, por ejemplo, ahí andaba por ahí alguien de Catlán de Bravo, en algunos municipios hemos visto partir a las personas a trabajar a otro lugar y dejar a la población transformada, ¿verdad?, en un conjunto mayoritariamente de mujeres, adultos y niños, lo cual tiene algún cierto impacto sobre la población en sí, sobre el municipio, sobre las actividades económicas. También esto implica que llegue dinero de allá, de Estados Unidos, donde se fueron los paisanos, ¿verdad? Y todo eso nos interesa a nosotros. En otros lugares podemos ver impactos sobre el medio ambiente, en otros lugares podemos ver impactos sobre la calidad de vida. Por ejemplo, nosotros que estamos en la ciudad de Puebla vemos cómo pues cotidianamente llegan personas del interior a establecerse, creando pues algunos impactos sobre el área periférica de la ciudad. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario hacer políticas de población, porque tenemos que regular ese tipo de situaciones. Otra cosa importante es pensar que también esto puede ser visto desde una perspectiva histórica, es decir, la población se transforma en el tiempo o de repente sufre impactos, ¿sí? Una idea de ello es, por ejemplo, pensar, hace 150 años se separó Texas y una gran parte del territorio nacional de nuestro territorio. Eso dejó fuera una parte importante de la población que hoy se considera mexicana, pero que vive en Estados Unidos. En los años 20, ¿verdad? El país sufrió el impacto de una pandemia como la que hoy, bueno, no una pandemia, no, una epidemia como la que hoy tenemos, ¿sí? Y eso hizo caer sensiblemente a la población. En los años 30, por solo mencionar una etapa, una época, la población era totalmente o prácticamente rural, las ciudades eran pequeñísimas, aún la Ciudad de México era muy pequeña, ¿de acuerdo? Y el mundo era rural, ¿sí? Las actividades económicas eran primarias. En los años 50 se industrializó el país como consecuencia de la posguerra mundial, ¿sí? Y entonces hubo un éxodo de las ciudades, de los pueblos, de las ciudades del interior, hacia las grandes urbes, especialmente la Ciudad de México, creando otro tipo de problemas. Bueno, pues todo esto, y así podemos seguir hacia adelante, si todo esto exige o hace necesaria una regulación, ¿sí? Por eso, desde 1937 se hizo una primera ley de población que tenía como finalidad regular los procesos poblacionales y las cosas que ello lleva en consecuencia. Y esa ley permaneció vigente por mucho tiempo hasta que se reformó en los años 70, ¿ok? Para, entre otras cosas, hacerle frente a la contingencia de la explosión demográfica que se vivía en ese entonces. Fíjense que es otra cuestión muy interesante. Las condiciones de vida de los años 50, 60, 70 empezaron a cambiar como han cambiado recientemente otra vez. Mejoraron. Y al mejorar sucedió que las personas que en general antes morían muy jóvenes empezaron a
fallecer a edades más avanzadas, y con todo y que morían jóvenes con respecto a la actualidad. El resultado fue que entre la gran cantidad de niños que nacían y los adultos que permanecían, de repente nos topamos o nos vimos con que la población crecía a pasos agigantados, y eso crea unas presiones enormes a las políticas públicas, al gobierno. ¿Por qué? Porque de repente debemos atender tema de salud pública, tema de educación. Las escuelas se abarrotaron, ¿sí? Yo, que pertenezco a alguna generación de esas épocas, me acuerdo, las universidades se llenaron de personas esperando ser educadas en sus respectivas profesiones. Crearon presiones enormes. Entonces la ley, ¿verdad?, tuvo que buscar, ¿sí?, un instrumento que permitiera la regulación de los procesos demográficos de alguna manera razonable, ¿sí? Y fue así como surge no solo la nueva ley, ¿verdad?, ¿sí?, de General de Población, sino que en ese mismo contexto surge el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que tal vez hayamos oído mencionar. El CONAPO es como nosotros, un consejo, es decir, una reunión de dependencias y entidades que se coordinan o son coordinadas por el consejo, según sea la situación, ¿verdad?, para llevar a cabo medidas, implementar políticas, llevar a cabo acciones que impacten sobre los procesos poblacionales, o al revés. Recurren al CONAPO para obtener la información y directrices a partir de la perspectiva demográfica para planear y diseñar sus acciones. Entonces, si lo vemos, es un ir y venir, ¿sí?, entre el CONAPO y las dependencias, ¿sí? Y entonces aquí empezamos a entender una cosa muy importante, que incluso va a ir hasta el municipio, en lo que vamos a llamar comupos, que es: al CONAPO le corresponde estar alerta de las necesidades y los cambios de la población para que se tomen las medidas adecuadas. En otra plática que tendremos, espero contar con ustedes, en la siguiente sesión, veremos cómo tenemos una estrategia nacional, que ya mencionaré cuál es para que quede en la incógnita, ¿sí? Y verán ustedes cómo participamos todos, inclusive ustedes. ¿Ok? Entonces el CONAPO, Consejo Nacional de Población, es una reunión de dependencias y entidades del gobierno federal. ¿Ok? Ahora, el CONAPO, pues, tiene como objetivo, ¿verdad?, básicamente crear la información, las directrices, ¿verdad?, que permitan a la acción del gobierno federal la mejora, ¿verdad?, la acción para mejorar las condiciones de vida, de bienestar de la sociedad, de la familia, de las personas, el desarrollo sustentable. Entonces, son temas que, si bien no son tratados directamente por CONAPO, sí son influidos por el CONAPO, ¿verdad?, porque nos dice, por ejemplo, vamos a pensarlo así, directrices que vienen desde la Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la organización, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, ¿sí?, y de la UNESCO, por ejemplo, ¿sí?, bajan al CONAPO, y del CONAPO bajan a las dependencias. Entonces, y de alguna manera todo va buscando mejorar la calidad de vida, el desarrollo sustentable, ¿verdad?, y todo ello a través de un programa nacional de población que en los estados tiene su réplica en los respectivos programas estatales de población. ¿Ok? Entonces, para ello existe el CONAPO. ¿De acuerdo? Ahora, el CONAPO es vamos a llamarla así, el paraguas, ¿verdad?, la punta de la pirámide, según como lo queramos ver, ¿sí?, de lo que será el conjunto de consejos estatales de población. Hay uno en cada estado, en algunos lugares toman diferentes nombres, ¿sí?, pero todos cumplen la misma función, que es replicar, ¿verdad?, las funciones del CONAPO a nivel estatal. ¿Por qué? Pues por razones obvias. Es decir, cada estado tiene su naturaleza, sus
características, su idiosincrasia, ¿verdad? Y entonces no podemos estar diseñando una misma política, ¿verdad? Idéntica para todos, si las cosas son de un modo en Baja California, son de otro modo son de otro modo en Yucatán, son de otro modo en el Distrito Federal, ¿sí? Cambian radicalmente paisajes, climas, cantidad de personas, lo que queramos. Entonces, por eso existen los consejos estatales de población, ¿sí? En el caso que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un auxiliar de la Secretaría de Gobernación, ¿ok? Sí, de Gobernación del Estado, del Gobierno del Estado de Puebla, ¿verdad? Y tiene como finalidad la aplicación de la Ley General de Población, ¿verdad? Y la implementación de las políticas que competen a ello. Y aquí aprovecho, aunque todavía no vamos a estar hablando en ese punto, ¿verdad? Aprovecho para comentarles que debe existir también un Consejo Municipal de Población. El Consejo Municipal de Población, ¿verdad? Tiene como finalidad, ¿sí?, aplicar las políticas, ¿verdad?, estatales de población que derivan de un programa estatal de población, ¿sí?, ya en el contexto municipal. La razón de ser de este consejo, que ya veremos más adelante cómo se integra, es exactamente la misma que hemos dicho en el caso nacional. No es lo mismo hablar de Olintla que hablar de Acaztlahuacán, o que mencionar Chile de las Flores, o que pensar en Acatzingo, o que pensar en San Salvador el Verde, cuyas características son radicalmente diferentes. No digamos, por ejemplo, la cantidad de población que hay en Coatepec, que son una cantidad tan pequeña, ¿verdad?, comparado con la que hay en el municipio de Puebla, comparado con la que hay en Texotlán, comparado con la que hay en Chayacatlán, ¿ok? Entonces, nosotros, ya tan solo por la cantidad de población, tenemos que pensar que es el Consejo Municipal de Población el que tendrá a su cargo, ¿verdad?, llevar hasta sus últimos destinatarios las acciones de la política de población. ¿Ok? Entonces, es así como tenemos una estructura, ¿verdad?, ¿sí?, que determina la política de población. Va del Consejo Nacional, pasa a los consejos estatales y de ahí llega hasta los consejos municipales con las directrices. ¿Para qué son esas directrices? Pues en un momento dado serán para combatir la pobreza, para hacerle frente a los estragos que causa la marginación, para dirigir correctamente ciertas acciones del ayuntamiento, para prevenir. Fíjense que una cosa muy interesante, que es de las que hacemos acá, ¿verdad?, y que pongo a su disposición, nos toca a nosotros visualizar cómo va a evolucionar la población en el próximo tiempo. Sí, saber cuántos niños habrá mañana en el municipio, saber qué edades tendrán y cuántos serán, cuántos son niños, cuántos son niñas, parece trivial y sin embargo es necesario en el tema de la planeación de los espacios educativos, saber cómo está impactando el tema de los adultos mayores. No sé, de repente hay lugares del Estado, si adelantamos más las diapositivas, estamos en una crisis de instancias por orden de gobierno, ¿sí? Perdón, es que me acaban de informar que debería yo dar instrucción. Más adelante, por favor. Sí. Otro poquito. Más. Sí. Otra más, por favor. Otra más. Ok. Ya nos pasamos. Vamos para atrás. Está en la que dice instancias por orden de gobierno. Disculpen los presentes, ahí estamos. Ok. Disculpen los del auditorio, pero me acaban de pasar un recadito que no estaba ayudando a la instrucción correcta. Les pido una disculpa a todos. Ok, entonces les decía, no sé, piensen en una idea que les voy a plantear. Si yo me voy a un lugar que se llama Axutla, en la Mixteca poblana, o me voy a Chila de la Sal, que está muy cerca de allí, me voy a encontrar con una población que llamamos envejecida.
es un concepto, no creen que es una forma de llamarla, es un concepto de la demografía. ¿Qué quiere decir esta población envejecida? Quiere decir que es una población que tiene una gran cantidad de personas adultas mayores, una muy pequeña cantidad de niños, y ni se diga en el caso particular de los municipios, la población en la edad intermedia, porque son lugares donde la gente se ha ido en gran medida a trabajar a Estados Unidos. Eso impacta las necesidades del gobierno, y eso nosotros tenemos las herramientas, los instrumentos, la información para hacerlo saber, para hacerlo comprender. ¿Ok? También les diré, ahorita que mencioné el envejecimiento de la población envejecida, hay un fenómeno que se llama envejecimiento de la población, que tal vez alguno de nosotros haya oído hablar de cuando dicen en Europa, la población mayor es mayoría, es mucha, ya casi no hay niños. Nos empieza a pasar lo mismo, y aquí mismo en Puebla, ¿ok? Entonces, por eso es importante el tema de la política de población, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, yo aquí tengo otra lámina, en ese momentito. A ver, vamos a dejar pendiente la cuestión, ahí dejen esa lámina, porque todavía no es la que yo tengo aquí. Sí, bueno, entonces ya está. Ya platicamos aquí un poquito de la cuestión de la política de población. Ya solo les comento, para pasar al tema de los comupos, ¿sí?, que la gran herramienta del Consejo es la información, ¿ok? Es la información demográfica. Esta información que se genera de manera inicial en el INEGI y en el CONAPO, ¿sí?, como datos duros, como datos sólidos, ¿verdad?, que no admiten lugar a duda, ¿sí?, es usada por nosotros para crear productos particulares, fichas de información, sobre resolver necesidades particulares de información. De repente nos llaman del municipio y nos dicen, oye, ¿cuál va a ser la proyección de nuestra población a 2030? Bueno, pues aquí la tienes, por municipio. Algunos municipios, podemos inclusive, algunos, no todos, los que tienen localidades más grandes, hasta por localidad se puede llegar a proyectar la población. Les podemos decir, o de repente nosotros les mandamos los datos, ¿verdad?, sobre cómo está estructurada la población, qué porcentaje tienen de niños, qué porcentaje tienen de adultos mayores. De repente les podemos dar datos sobre, por ejemplo, les decía que hay una estrategia por ahí, no voy a decir cuál, pero ya empezaré a insinuarla, cuando les diga, cuando hablamos de los nacimientos en el municipio, ¿cuántos corresponden a niñas, o sea, alumbramientos, pues, cuántos corresponden a niñas de 10 a 14 años, a adolescentes de 15 a 19, y al resto de las mujeres? Eso tiene un impacto sobre la sociedad, y eso es un tema de preocupación de los tres, debe ser un tema de los tres órdenes de gobierno. ¿Okay? Entonces, nuestro insumo, los datos, ¿sí? Nuestro servicio, acompañarlos a ustedes en el diseño de las políticas públicas, en la planeación del desarrollo, con ese insumo, ¿sí?, con productos específicos, con un cierto límite. Podemos proporcionar la información, ¿verdad?, que podemos obtener de INEGI. No generamos información porque las leyes que rigen el manejo de ese tipo de datos son muy específicas, y las entidades, ¿verdad?, que son las normativas, son el INEGI, primero que nada, y el CONAPO, ¿ok? Y bueno, los institutos como el Coneval y el Coneval maneja el tema de la pobreza, ¿ok? Listos. Entonces, ya estamos en ese punto, sí, ya tenemos nuestra visión, si no me equivoco, de lo que es Consejo Nacional de Población, Consejo Estatal de Población, y con lo que va a ser el Consejo Municipal de Población. Y entonces entramos aquí al tema de los comupos, cuyas siglas estamos viendo en la pantalla, ¿sí?, para gracias, ¿sí?, para referirnos, ¿verdad?, al Consejo Municipal de Población. El Consejo Municipal de Población es nuestra contraparte. Nosotros somos contraparte del CONAPO, ustedes son nuestra contraparte, ¿sí? Y como dice ahí, ¿verdad?,
es un instrumento auxiliar del ayuntamiento, sí, fíjense muy bien, es del ayuntamiento, ¿sí?, en el diseño y orientación de las políticas públicas en materia poblacional, ¿de acuerdo? Es decir, definitivamente el director de obra, el tesorero, el presidente municipal, el conjunto de los regidores, hacen las políticas, hay un plan municipal de desarrollo, pero el consejo municipal es el que tiene que vigilar aquí, que los destinatarios sean el número correcto, que las cosas se planeen adecuadamente en función de la forma en la que está cambiando la población. Y eso es lo que hay que hacer. Y los temas de preocupación del COMUPO, ¿verdad?, que así lo vamos a llamar por sus siglas, bueno, hace un acrónimo, no son sus siglas, ¿sí? COMUPO, ¿sí? Pues deben ser varios, ¿no? Sí, están los temas ahí, como dice la lámina, la salud materna, ¿verdad?, la educación, la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, el tema de la marginación, los problemas que causa la migración o la repatriación, que ahora estamos teniendo mucho ese problema, ¿verdad?, de acuerdo a las personas que regresan deportadas de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el ayuntamiento no puede o no debe ser tomado por sorpresa por estas cosas, ni debe ser omitido ese tema o esos temas en la planeación. ¿Y a quién le corresponde? Al COMUPO. Sí, al COMUPO le corresponde la cuestión de darle vida y auxilio, ¿verdad?, al diseño y orientación de las políticas públicas, ¿verdad?, con las que el ayuntamiento resuelve las necesidades. Por cierto, les comento que también nosotros manejamos, ahorita que vea eso de las políticas públicas, pensé en obra pública, también manejamos el tema de la vivienda, que ese también viene con los censos de población y vivienda, y tenemos ahí datos muy precisos, ¿verdad?, a nivel municipal. Siempre acuérdense que es a nivel municipal y en algunos casos particulares a nivel de localidades, sobre las características de la vivienda. ¿Qué es un COMUPO? Sí, o quiénes lo integran, sí, lo dice aquí. El Consejo Municipal se integra por presidente, el propio presidente municipal, un secretario técnico, que es el que encabeza las funciones del COMUPO, ¿verdad?, sí, como nos pasa a nosotros en el caso del Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal, sí, 3 vocales, uno de educación y comunicación en población, uno de estudios en áreas de población y uno de atención a la mujer, sí. Son personas que son designadas por el presidente municipal, ¿verdad?, sí, y en las sesiones del COMUPO, ¿verdad?, para participar con voz y voto. Se trata de cargos honorarios, ¿ok? Sí. Y en su momento, ¿verdad?, podrán incorporar a las sesiones, a los temas, ¿sí?, según la agenda, ¿verdad?, a representantes de las dependencias e instancias, ¿verdad?, tanto de orden federal como de orden estatal, y bueno, si fuera el caso, por los vecinos en el tema municipal. ¿Ok? La siguiente, por favor. Sí. La siguiente cuestión, ¿sí?, es, pensando en que el COMUPO debe ser instalado, pensando que el COMUPO es necesario, pensando que el COMUPO es nuestra vía de comunicación, ¿sí?, y que es el responsable de la acción pública bien orientada allá en el municipio, ¿sí?, hay que instalarlo lo más pronto posible, por favor, ¿sí? La idea del procedimiento es la que vemos en la pantalla. El Consejo Estatal, ¿verdad?, de Población establece comunicación con las autoridades municipales, es decir, les hemos estado mandando en algunos momentos, ¿verdad?, un oficio, generalmente dirigido al presidente municipal, pero a través del secretario general, para que se le invite, ¿verdad?, se les invita a la integración e instalación del Consejo Municipal de Población. Una vez que esto se hace, ¿verdad?, se establece la fecha de integración e instalación del Consejo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Sí. Luego, ¿verdad?, una vez que se lleva a cabo la instalación, nosotros les facilitamos los formatos, ¿verdad?, con los que se hace la acta, con los que se toma el acuerdo, ¿verdad? Sí. Una vez que se hace el acuerdo, se entrega
una copia, que generalmente nos las mandan por la vía electrónica, ¿sí? Comprendemos que estamos a veces demasiado lejos en tiempo o distancia, ¿sí? Y entonces por vía electrónica podemos mandar la, el acuerdo de creación, ¿ok? Sí. Y una vez que esto se ha llevado a cabo, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer contacto con ustedes de diversas maneras. Una primera de ellas es que les enviamos, ¿sí? Les enviamos publicaciones que frecuentemente estamos haciendo, ¿sí? Convocatorias, por ejemplo, y eso algunos de ustedes tal vez tengan noción de ello. El Consejo Nacional de Población hace cada año un concurso de dibujo, ¿sí? Y las contrapartes estatales organizan el estatal, ¿sí? Y nosotros nos ponemos en contacto con el ayuntamiento para convocarles a que sus niños y jóvenes participen en dicho concurso de dibujo y ganen premios, ¿verdad? Y además podamos conocer sus ideas, sus preocupaciones y demás. Es algo muy bonito que les invito a participar en ello, ¿sí? Así como de repente les mandamos una infografía, una monografía, ¿verdad? Un estudio, o si nos piden algo en particular, pues estamos a sus órdenes. Inmediatamente atendemos. Por aquí me están diciendo, bueno, nos están diciendo, perdón, sí, necesitamos esto en tal municipio y vemos qué información tenemos de la que nos piden, cómo se las podemos enviar, cómo se puede procesar, y ahí está. Esa es la primera cuestión importante que tenemos para ustedes, ¿sí? Es importantísimo. Otra cuestión importante es nosotros de repente tenemos el acceso, ¿verdad?, el contacto con temas de relevancia, ¿sí?, que a ustedes les pueden estar interesando desde su propia perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensarlo así, la Agenda 2020, el Consejo Montevideo, que a lo mejor son como temas tan lejanos, o ¿qué es eso el Consenso Montevideo? Bueno, ya lo platicaremos en otra sesión, si me lo permiten, si tienen paciencia de escucharme, ¿sí? Son cosas que tienen que bajar hasta el municipio, ¿ok? Entonces, ya estamos en eso. Ahora, una vez que tenemos una vez que tenemos el común, ¿verdad? Tenemos ahí, como pueden ver en pantalla, una serie de beneficios, ¿verdad? Sí. Una de ellas, pues la estamos teniendo en este momento mismo, estos ejercicios de capacitación que gracias al programa DIM estamos pudiendo llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Podemos verlo en cualquier punto, ¿verdad? Sí. El Comupo no nos cuesta, el Comupo nos ayuda a definir políticas, programas y acciones. El Comupo es un beneficiario de la información que le podemos proporcionar, ¿sí? El Comupo es un auxiliar de la planeación, ¿sí? ¿De acuerdo? El Comupo puede, en fin, aportar una gran ayuda, ¿verdad?, a la vida y desarrollo del municipio, ¿sí? Así es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos un Comupo. Yo les voy a agradecer mucho que se preocupen por integrar sus consejos municipales de población, ¿sí?, porque son nuestro medio de comunicación y son nuestro elemento de coordinación, ¿de acuerdo? Ahora, ya cerrando la sesión, pasamos a la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Muy bien. Nosotros sabemos que pues el tema de instalar el Comupo, pues yo aquí lo menciono con mucha familiaridad, pero puede estar suscitando dudas. Entonces, les comento, ¿sí?, que tenemos un manual para la instalación del Comupo, como dice ahí a un lado, ¿verdad? Nosotros que somos parte de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, ¿sí?, el Consejo, ¿verdad?, se creó un manual para la instalación de los consejos municipales de población que permite, ¿verdad?, darle vida al consejo de una manera fácil y expedita, ¿verdad?,
y, vimos hace un rato, nos va a permitir tener un elemento de interacción, un elemento de actuación, ¿sí? Y un elemento de acompañamiento de las acciones del gobierno. Que nuestro gobierno quede, ¿verdad? El gobierno municipal, el gobierno estatal, quede como alguien que se preocupa, ¿verdad? Por hacer cosas congruentes con el perfil del municipio, no nada más con lo que creemos que es el municipio, sino con lo que sabemos. Y que también sabemos que el Comupo nos sirve para gestionar unas cuestiones más que ya mencionaremos en la próxima sesión, cuando hablemos del otro comité que les vamos a invitar a formar. Siguiente lámina, por favor. Sí. Ok. Bueno, ya lo único que resta, un poco acercándonos al final de la sesión, ¿verdad?, es mostrarle lo que realmente esperamos de ustedes. Sí, ahí está ya el de Coayuca, ¿verdad? Sí, ahí en la Mixteca, Coayuca de Andrade. Sí, ahí está una imagen de del acta, del acuerdo, perdón, sí, del Consejo Municipal de Población de Coayuca de Andrade. Como pueden ver, ahí están, es una serie de disposiciones, los considerandos, ¿verdad? Sí, y las funciones del Consejo, sí. Ahí ustedes ven que lo que yo estoy platicando no se alcanza a ver, no distingo bien ese término conocimiento, ¿sí?, de los fenómenos de la población, proponer al ayuntamiento acciones, ahí vienen más cosas, ¿verdad? Sí. Todo eso está a su disposición, además se les va a hacer llegar para que lo integren, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, al final se hace esta integración con las firmas de las personas correspondientes, ¿ok? Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tema, ¿sí? Nuestro tema de hoy, que permítanme presentarles, ahí están las personas que integran el Consejo Estatal de Población. Somos un consejo, recuerden, o sea, aunque somos todas las dependencias, hay una secretaría técnica, ¿verdad? Y nuestro directorio, pues ahí lo tienen a la orden, ¿sí? En primer término, pues está el ingeniero David Méndez, secretario de Gobernación, pasa por el doctor Lorenzo Martínez, que es nuestro director general, la maestra Laura León López, que es la secretaria técnica del Consejo, sí, que es la persona que tiene a su cargo, ¿verdad?, la directriz de este Consejo. Ahí está su servidor, está la persona responsable de consejos municipales, quien está muy dispuesta para servirles y atenderles en su tema. Le acompaña en esa función la señorita Lucía Alejandra Morales Nava, ¿sí? Y bueno, son las personas que ahorita están involucradas en el tema de Comupos. Hay otro tema que estaremos viendo más adelante. Y por último, les invito a estar en contacto con nosotros, gracias, ¿sí? Ahí está nuestra dirección en Puebla, 3 Sur 301, Colonia Centro, ¿sí? Nuestros teléfonos, ¿verdad? Hay un correo electrónico, ¿sí? Y nuestras redes sociales, que les invito a visitarlas constantemente. Tenemos una persona muy preocupada por estar subiendo ahí nuestra información, nuestras imágenes, nuestras vivencias, nuestras propuestas, ¿verdad? Sí, en Twitter y en Facebook, ¿sí? Cualquier petición de información, cualquier duda, sugiero que sea tanto por el correo, que es la vía formal, ¿verdad? Vamos a llamarla así, como no está de más una llamada, ¿verdad? Porque de repente requerimos cierta precisión que a lo mejor se nos olvidó en el correo, o al revés, puede pasar que en la prisa por pedir algo, por querer algo, ¿verdad? Sí, no dijimos qué exactamente queríamos, entonces acompáñanos del correo. Generalmente cuando llega una petición de información, sí, que ya en otra presentación más les diremos qué sí y qué no les podemos proporcionar, ¿sí? No porque se las neguemos, no porque no queramos dárselas, sino porque no existe la información que a veces quisiéramos, ¿sí? Pues ya en esa vía, el correo, ¿verdad?, se les remite lo que solicitaron, ¿sí? A la brevedad, somos
generalmente estamos muy atentos de sus solicitudes de información. Muy bien, agradezco a la secretaria técnica Laura León y al responsable de estadística, licenciado Carlos Sánchez de COESPO, por su ponencia de hoy. Muchas gracias, muy interesante su tema, sobre todo la instalación de un Comupo, la necesidad de saber estadísticamente cómo están nuestros municipios. Comentarles que el día lunes tendremos el tema ¿Tú controlas?, por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos. Y bueno, finalizamos el webinar de hoy, sin antes enviar un saludo por parte del secretario de Gobernación, el ingeniero David Méndez, y de nuestro director Antonio Vasconcelos. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos.